Entonces, el día de hoy vamos a fortalecer la necesidad de recordar lo que es el proceso de prevención ante diferentes situaciones, como es enfrentarse al riesgo locativo y a las posibles caídas. ¿Sí? Entrando directamente con el tema de prevención de caídas, que es riesgo locativo, focalizado más al riesgo locativo, vamos a ver este pequeño video para que entendamos la facilidad de que algo como esto llegue a pasar, de que usted se caiga y se convierta en un accidente grave, de que incluso cayéndose de su propia altura puede generarse una lesión complicada, etcétera. ¿Listo? Listo, entonces ahí podemos ver un accidente grave, ¿sí? Porque se golpeó contra un cristal, se cayó desde su propia altura, se enredó y todo, ¿por qué? Por una pequeña pérdida de equilibrio y verse obstaculizado su camino, lo que hizo que perdiera mucho más rápido el control de su propio cuerpo. Entonces, este tipo de videos nos demuestran y nos recuerdan que el hecho de que usted se accidente, de que usted se lesione, no es algo de que usted quede exento, muy por el contrario, es algo a lo que usted expone diariamente y que si usted no está atento, en cuestión de segundos, usted puede recibir esa lesión. La prevención de caídas va direccionado a aplicar evaluaciones a un proceso, identificar las causas y en base a esto crear medidas de control. Yo no puedo establecer una medida de control o estar en un proceso preventivo si no conozco la causa que me está llevando a exponerme a ese posible evento. El proceso de seguridad en el entorno laboral no es algo que le corresponde solo al área de seguridad y salud del trabajo, es algo que nos corresponde a todos como tal. Listo, entonces, para recordar la importancia del proceso de prevención, primero vamos a fortalecer 4 conceptos de los cuales ustedes deben tener presente en su entorno laboral. Si no queremos accidentarnos, debo conocer estos 4 conceptos. Los conceptos son acto inseguro, condición insegura, peligro y riesgo. Reconociendo el acto inseguro como todo lo que yo puedo hacer de forma inapropiada que me expone a posibles lesiones. Ejemplo, caminar mirando el celular, el no abrocharse o amarrarse bien las botas, el no usar los elementos de protección personal, el no verificar que la silla esté en buena condición o en buena posición al momento de sentarme. Todo esto son actos inseguros. ¿Por qué? Porque si yo me descuido o lo realizo en un momento que se una con otra condición, van a llevarme a un posible accidente. Por otro lado, tenemos las condiciones inseguras, que ya es todo lo que se nos presenta en el proceso, en la máquina, en las instalaciones, que me coloca en la posibilidad de recibir un impacto negativo. Un ejemplo, una condición insegura, un terreno irregular, ¿sí? Un ejemplo, una condición insegura, un piso húmedo sin señalización, unas escaleras sin barandales. Todo esto son condiciones inseguras. Identifiquemos lo fácil que es vernos enfrentados a una condición insegura y que por un acto inseguro se nos convierta en un accidente. Y esto no solo en su vida laboral, sino también en su vida cotidiana. Veamos este pequeño video. Listo. Entonces, como pudimos ver, se nos presentó un accidente. ¿Por qué? Porque ya tenemos una condición insegura y le sumamos un acto inseguro que fue el no estar atento. La condición insegura es el huequito que está ahí, que por sí ya tiene una medida de control, que es la señalización. Tenía cintas, tenía palitos que lo estaban rodeando, etcétera. Pero ¿qué ocurrió? Que omitimos ese control por no estar atentos y realizar un acto inseguro. Este acto inseguro y esta condición insegura hacen parte de lo que nosotros conocemos como peligro. ¿Por qué? Porque peligro es toda fuente, situación, acto o condición que tiene el potencial de generarme una lesión.
¿Listo? Entonces yo si estoy hablando de un peligro, estoy hablando de unas escaleras, de una herramienta, de un piso irregular, de estar haciendo un proceso todo el tiempo de pie. Esos son los peligros. ¿Listo? Los peligros es algo que podemos identificar, que están en el entorno, a lo cual se le puede establecer un control. ¿Dónde está el problema? Cuando el peligro se me convierte en un riesgo. ¿Por qué? Porque el riesgo es la probabilidad de que ese peligro se materialice multiplicándolo por la consecuencia de lo que me va a generar o el deterioro que me va a generar. ¿Listo? Entonces, si yo hablo de un peligro, como lo ven en la imagen, el peligro es el hueco en la carretera, ¿sí? ¿Por qué? Porque hay posibilidad de que alguien se caiga ahí, de que se haga mucho más grande y los que están alrededor se vean sumergidos, etc. ¿Yo a un peligro le puedo hacer controles? Sí, lo normal es que nosotros identifiquemos el peligro y le realicemos controles para evitar que esto se nos convierta en un riesgo. Vamos a llevarlo a un ejemplo más claro con ustedes. Resulta que usted tiene su puesto de ingreso o su puesto donde usted la pasa todo el día haciendo la recepción, y en ese punto hay un enchufe que cuando usted conecta el ventilador chispea, ¿sí? Ese es el peligro. El riesgo está cuando usted va y conecta el ventilador. Pero si usted en un momento lo identificó y se lo reporta a su jefe inmediato o al área de seguridad y salud en el trabajo y de paso coloca ahí una señalización, lo tapa o algo con una cinta para que nadie más conecte un electrodoméstico ahí, ¿qué ocurre? En ese momento solo tenemos peligros. ¿Por qué? Porque usted evitó que se convirtiera en un riesgo, permitiendo que nadie tenga contacto con eso, ¿sí? Sería el riesgo donde usted diga, eso chispea es normal y siga conectando todos los días. ¿Por qué? Porque va a haber un momento en que o se daña el ventilador o usted recibe una carga eléctrica. ¿Listo? 4 conceptos que necesitamos tener presente. Esos 4 conceptos se suman a todo lo que usted pueda llegar a establecer como medidas de prevención. Vuelvo y les digo, las condiciones o el peligro, las condiciones inseguras o el peligro puede estar en su entorno laboral, pero siempre va a necesitar de un comportamiento para que se convierta en un riesgo o en un accidente. Vamos a ver este pequeño video. ¿Qué controles creen que se necesitaría implementar para que esta situación no vuelva a ocurrir? José. Y dicen, avisarles que estaba abierta la puerta. La falta de comunicación efectivamente es un factor que nos lleva a los accidentes e incidentes. Siempre que yo realice un cambio en un entorno laboral, debo informarlo, más si veo que es algo riesgoso para alguien más. Aparte de ese proceso comunicativo que efectivamente hizo falta, deben haber o debo establecer controles en el riesgo. Si yo como empresa evalúo que mi trabajador realiza una tarea que hace que se coloque en peligro y que le vaya a generar un accidente, pues debo establecer controles. En ese tipo de situaciones, si yo tengo un entorno como este donde no puedo eliminar la escotilla porque necesito ese espacio, pues debo crear algún tipo de control. Aparte que haya una muy buena comunicación entre los compañeros, algún tipo de control como un control sonoro, ¿sí? Que cada vez que se abra la escotilla se suene una pequeña alarma que ya haga que todo el mundo entienda que está abierta la escotilla. Colocar un barandal alrededor para evitar que los que estén desplazándose por alrededor se vean involucrados o si caigan, pero todo va a depender, esos controles van a depender del proceso, ¿no? Porque también si yo digo, no voy a colocar un barandal, pero el lugar ni siquiera da para que alguien pase, pues no puedo establecerlo, tengo que ir más por otros procesos. Pero el punto al que queremos llegar con este video es que identifiquemos que la condición insegura estaba ahí, ¿cierto? Que viene siendo la escotilla. Se necesitaba en el proceso, la conocíamos y aún así ocurrió el accidente. ¿Por qué? Porque sumamos un acto inseguro que fue abrir la escotilla y no volverla a cerrar y no decirle a nuestros compañeros.
lo que llega a ocurrir por lo que nosotros conocemos normalmente como exceso de confianza. Cuando nosotros agarramos mucha confianza en nuestra actividad, empezamos a saltarnos protocolos de seguridad porque creemos que ya no los necesitamos. Eso es muy común, perdón. Eso es muy común en nuestros entornos laborales que llevan a exponernos a riesgos locativos. ¿Qué son estos riesgos locativos? Pues son los riesgos o peligros que me hacen exponerme en una zona geográfica durante un proceso laboral. Es decir, por las instalaciones, por una maquinaria, por un cambio de ubicación, por una falta de señalización, etc. Estos riesgos o peligros locativos, las consecuencias más comunes que me generan son golpes, resbalones, tropezones, caídas de objeto contra la persona, entre otros. Siendo las caídas de personas las más comunes y las que me generan lesiones más graves. Recordemos que actualmente las caídas están clasificadas en dos tipos de caídas: la caída a mismo nivel y la caída a nivel diferente. Y tengamos presente otra cosita. Aquí estamos hablando de caídas desde el mismo nivel. No estamos hablando de caídas en alturas. ¿Listo? ¿Por qué es importante aclarar esto? Recordemos que nosotros consideramos caída al mismo nivel cuando usted va caminando en el piso, se resbaló y se cayó desde la misma altura del piso. Una caída de diferente nivel cuando usted se cae desde una altura inferior a 2 metros. Y se considera caídas de altura todo lo que esté por encima de 2 metros. ¿Listo? Entonces, resulta que usted se subió a una silla y se cayó desde la silla. Eso es una caída a distinto nivel. ¿Listo? Desde un escalón, desde una mesa, desde una escalera de 3 peldaños, todo esto son caídas a diferente nivel. Para que se consideren caídas en alturas es que usted estaba suspendido a 2 metros, desde un segundo piso, etc. ¿Listo? Asimismo, en las caídas de diferente nivel tenemos las caídas a profundidad, que es cuando nos caemos a un hueco, una zanja o algo que no supera tampoco los 2 metros. ¿Listo? Ejemplo, una zanja o una abertura de cuando están arreglando en la calle Aguas Capital o algo que no supere los 2 metros, ¿listo? Pero si la profundidad es más de 2 metros, se va a considerar caída en altura, ¿listo? Para que esto lo tengan presente. ¿Por qué es importante que tengamos presente que las caídas es una de las consecuencias más frecuentes en los riesgos o peligros locativos? Porque ellas me traen consecuencias. Como todo accidente o todo incidente, me va a traer consecuencias. Actualmente las consecuencias las tenemos clasificadas en 3 grupos: las consecuencias físicas, las consecuencias psicológicas y las consecuencias productivas. Las consecuencias físicas son las que usted como persona recibe: la lesión, el daño, ¿sí? El golpe, el esguince, la fractura, la luxación, el desgarre, todo esto son sus consecuencias físicas, que en cualquier momento pasan a ser consecuencias productivas. ¿Cuándo son consecuencias productivas? Cuando esa lesión lo llevó a usted a incapacitarse, a operarse, le dejó una secuela y cuando la empresa se ve afectada en un proceso de producción. Ejemplo, usted se cayó, se fracturó la mano y lo tuvieron que operar y lo incapacitaron 2, 3 meses. Aparte de la consecuencia física que usted recibió y la consecuencia productiva en la que usted se encuentra, la empresa también recibió una consecuencia productiva. ¿Por qué? Porque ya no va a contar con su labor, por lo que necesita generar un gasto extra para que alguien lo reemplace o detener un proceso hasta que la persona encargada llegue y pueda continuar con la actividad. Entonces, fíjense que aquí también tenemos una repercusión para la empresa en el proceso productivo. Y las consecuencias psicológicas ya es el daño psicoemocional con el que queda el trabajador posterior a este accidente. Un ejemplo de eso son cuando quedamos con miedos o fobias o cuando quedamos con una secuela de por vida y nos tenemos que adaptar a esta secuela. Un ejemplo sencillo, para los que creen que no ocurre y que es que yo no me puedo hacer daño desde caerme desde mi propia altura.
Usted está caminando, lleva su vasito de agua, no se fijó en el piso está mojado o está con jabón, se resbaló, usted se cayó sobre su vasito de agua que era de cristal. Al caerse, este se partió y le cortó la parte de la palma de la mano y un dedo. ¿Sí? No hubo amputación, no hubo fractura. Usted se va a urgencias, le agarran puntos, pero el cirujano a mano le dice, usted se rompió un ligamento. ¿Sí? Se lesionó la articulación. Van a operarlo, le hacen tratamientos y le hacen terapias. Posterior a ese tratamiento y a toda esa atención que dura meses, usted quedó con su dedito engatillado. ¿Qué es un dedito engatillado? Pues es un dedito que usted no va a volver a mover, él queda en una posición exacta porque el ligamento y la articulación quedan en esa posición posterior al daño, ¿sí? Cuando esto ocurre, usted queda con una consecuencia psicológica en la que va a necesitar adaptar su vida diaria a este tipo de estado para que pueda continuar sin sentirse bajamente emocional. ¿Listo? Tengamos en cuenta, y vuelvo y les digo, no es necesario que usted se caiga desde un 5º piso para recibir una lesión grave. ¿Sí? Nosotros tenemos que autocuidarnos por este tipo de situaciones. Otro ejemplo de una consecuencia psicológica es cuando empezamos a crear miedos o fobias a algo sin que nos demos cuenta. Ejemplo, usted se sube a una silla a cambiar un foco y pisó en falso y se fue hacia atrás cayéndose de la silla. En el momento no le pasó nada. Usted creyó que todo estaba bien, pero resulta que el choque fue tan fuerte que su cerebro activó un estado de prevención por medio del miedo. Entonces, ahora, cada vez que usted se va a subir a unas sillas, a unas escaleras o a un andamio o lo que sea, su cerebro le va a decir, oiga, yo necesito protegerlo a usted, entonces vamos a recordarte la sensación de lo que ocurrió ese día y empieza a generarte puntos de pánico de miedo. Ejemplo, sudoración fría, náuseas, dolores musculares, mareos. ¿Con qué fin? Con el fin de que usted no se vuelva a exponer a eso que su cerebro consideró que podía ser un factor para acabar con su estabilidad física. Entonces, cuando usted llegue a presentar una situación similar y usted empieza a tener estos puntos de pánico, debe informar. Infórmelo a su empresa, infórmelo a la EPS, a la ARL. ¿Para qué? Para recibir el tratamiento y que ese miedo no se nos convierta en una fobia, sino que por el contrario podamos recibir el tratamiento y que usted continúe con una vida cotidiana normal. ¿Listo? No tenemos más preguntas por el momento. Vale. Listo. ¿Cuáles son las fuentes en el peligro locativo que más se me van a presentar en mi entorno laboral? Cuando yo hablo del peligro locativo, estoy hablando de infraestructura, ¿cierto? Eso es lo que más me va a exponer. En esa infraestructura entra un estado de las escaleras, los espacios mal distribuidos, esas oficinas chiquiticas que tenemos 2 metros por 2 metros y tenemos 4 puestos de trabajo en esos 2 metros, bueno, ese tipo de situaciones. ¿Por qué? Porque un mal movimiento va a hacer que me caiga, que empuje a mi compañera, que bote gaseosa, agua, etc. Tenemos las zonas de almacenamiento mal distribuidas, desordenadas, que no tienen señalización. Los techos que están en mal estado o deterioro, que tienen goteras, tienen fugas, están partidos, etc. Las áreas de circulación sin señalización, sin iluminación, con alta vegetación, pisos irregulares, etc. Todo esto son factores que aumentan la posibilidad de que se genere el riesgo locativo. Para todos estos factores que ya identificamos, vuelvo y les digo, yo como empresa y usted como trabajador, debemos identificar todos estos factores que nos van a exponer a posibles accidentes. ¿Para qué? Para crear medidas preventivas. Dentro de las medidas preventivas tenemos las medidas que van directamente desde el proceso de seguridad, las normas de seguridad que establece su empresa. ¿Cuáles? Perdón. Mantener pisos y techos en buen estado, limpios, secos, señalizados, que sean regulares, que el techo no tenga partiduras, no tenga goteras, una buena iluminación. Si en su puesto de trabajo hay un bombillo que está parpadeando constantemente, repórtelo.
Repórtelo para que lo arreglen o manténgalo apagado. ¿Por qué? Porque ese destello constante genera migrañas, genera mareos, vértigo. La iluminación debe ser la correcta para que no nos accidentemos. Unas escaleras en buen estado es la escalera que tiene cintas antideslizantes, que tiene barandales a una altura no inferior a 90 centímetros, que no tiene objetos en sus escaleras, es decir, no debe haber planticas, macetas, extintores, cualquier otra cosa. ¿Por qué? Porque en caso de una caída, estos objetos se vuelven los objetos contundentes contra los que yo voy a impactar. ¿Listo? Entonces, siempre deben estar despejadas. Si tenemos trabajo o en mi área hay zonas de almacenamiento, estos almacenamientos que son estantes deben estar anclados a la pared, ¿sí? Si en su oficina o algo usted tiene estanterías, esas tienen que estar ancladas a la pared. ¿Por qué? Porque en caso de una emergencia, un sismo, un terremoto, estos van a perder su fuerza y se van a venir contra la persona. O si usted se resbaló y se fue a tratar de apoyar con este estante, en vez de hacer que no se caiga, se cae usted con todo el estante, se lo echa encima y es peor la situación. Todo esto debe estar asegurado. Y siempre debemos cumplir con nuestro proceso de orden y aseo. Un entorno laboral que no está ordenado y no está limpio es un entorno donde me voy a accidentar. Listo, eso lo tenemos que tener presente y por eso debemos participar en nuestros programas de orden y aseo. Vamos a ver ese pequeño video que nos recalca la importancia de esto y la importancia de los protocolos de seguridad. Listo, entonces, sencillo el mensaje que nos da el video, ¿cierto? Un entorno laboral desorganizado, donde los objetos, las herramientas no tienen una ubicación, se dejan tirados en cualquier lado, es un entorno que me va a hacer accidentarme, más en situaciones de emergencia. Nosotros diremos, o ustedes dirán, no, pero para que eso me ocurra, eso es casi imposible. Solo imagínense un entorno como el siguiente. Usted está en su cabina, o no sé, en su puesto de portería, con su sillita que es de ruedas, ¿sí? Con un ventilador que lo tiene casi en la puerta de ingreso. Con unos cables en el piso porque el enchufe, el ventilador lo tienes en la entrada, pero el enchufe sí está al otro lado. Con una botella de agua o un vaso de agua sobre la estantería o sobre el mesón. Afuera tienes un balde y un trapero y una escoba. Y de paso tiene un borde, la salida tiene un borde. En un caso de emergencia, nuestro cerebro, con el fin de mantenerse vivo, con el fin de protegerse, va a reaccionar de la forma más rápida y esa es como huir del peligro. Y al huir del peligro, omite todo lo que esté haciendo estorbo. Lo tumba, lo empuja, me caigo y en ese momento usted se enredó con el ventilador, se tropezó con el borde, se llevó el cable, cayó sobre el balde, ¿sí? ¿Este tipo de accidentes pueden ocurrir? Sí, y es más común de lo que creen. Entonces, siempre debo mantener un orden en mi entorno laboral para evitar este tipo de peligros locativos. Cuando nosotros hablamos de que el peligro locativo es controlable o que lo podemos prevenir, hablamos de que parte desde el proceso comportamental. ¿Por qué? Porque yo como empresa evalúo el peligro al cual usted está expuesto, le genero unos controles y espero
que usted pueda cumplirlos para que evite accidentarse. Cuando yo hablo de estos controles, estoy hablando del proceso administrativo que hace su empresa. Crear protocolos de prevención, realizar inspecciones de seguridad, capacitar al personal en todo lo que es el momento o el proceso de prevención. Todo eso son lo que nosotros como empresa establecemos. Pero si la empresa establece y usted no lo cumple, la posibilidad de que el accidente ocurra es mucho. Por ende, ahí entra el factor comportamental. De nada va a servir que su empresa le entregue a usted elementos de protección personal, dotación, botas, protección, capacitaciones, si usted es de los que las botas están siempre sueltas, flojitas, las utiliza como chanclas, ¿sí? La dotación no le coloca el pantalón, sino solo la camisa. No utiliza los lentes cuando, por ejemplo, usted le toca estar haciendo rondas, ¿sí? ¿De qué sirve que le entreguen si usted no lo usa y su factor comportamental es lo que lo está exponiendo a esos posibles accidentes? Para evitar completamente o para controlar un poco más esa posibilidad de accidentes, entra desde la persona, desde donde usted se está exponiendo. ¿Cómo? Siempre aprendiendo a que debo verificar mi entorno. Mi entorno laboral es cambiante, nada es estático, nada, ¿sí? Ese piso que usted conoce, que es que usted sabe cuántos pasos hay desde la entrada hasta su puesto de trabajo y por ende usted no necesita mirar, no es cierto. Usted lo puede conocer mucho, pero en cuestión de segundos pasó su compañero, iba comiendo, se le cayó un poquito de salsa, usted la pisó y se cayó, ¿sí? Su compañero está lavando, su compañera o compañero está lavando el piso, haciendo aseo, tiene la señalización de prevención de caídas, usted lo omitió porque va con afán, pasa corriendo y se cayó, ¿sí? Entonces, todo es cambiante, siempre debo estar atento. Si usted es el que generó el cambio, infórmelo. El ejemplo del video que veíamos de la escotilla. Si usted sabe que su compañero siempre se sienta, está sentado, se para solo a recibir documentación y vuelve y se sienta sin necesidad de mirar hacia dónde está la silla porque él sabe dónde la dejó y su cuerpo automáticamente conoce el espacio, pero usted pasó entrando para sacar algo, movió la silla, pues infórmele que usted movió la silla o póngala nuevamente donde está porque su compañero no midió ese peligro y él se va a sentar creyendo que la silla está exactamente donde estaba cuando él se siente, se va a sentar en falso y se va a caer. ¿Listo? Estos accidentes ocurren muy frecuentemente, es muy común. ¿Por qué? Por el exceso de confianza. Siempre debo mantener despejadas los pasillos, las áreas. Si yo tengo mi pequeño espacio y tengo el ventilador, tengo extintor, debo ubicarlos de forma que en caso de una emergencia esté el camino libre y despejado para yo retirarme de ese lugar. No debo tener cables o tratar de no tener cables en el piso, menos en mal estado, que esos cables que tienen todas las cintas de colores supuestamente arreglándolos, no. ¿Sí? ¿Por qué? Porque esos son riesgos a los cuales me expongo para una posible recepción de electricidad. ¿Listo? En las escaleras no subo y bajo corriendo. Nunca. No, que es que voy de mucho afán, voy de mucho afán. No. Bajas caminando y siempre agarrándote del pasamanos. El pasamanos es su único punto de anclaje en el momento en que usted pierda el equilibrio en unas escaleras para evitar que usted reciba el impacto. ¿Listo? Nosotros tenemos por instinto natural el instinto de agarre cuando nos vamos a sentir que nos caemos. Si usted va con sus manos ocupadas, lleva su teléfono, lleva cajas y no está cerca del barandal, cuando usted pierda el equilibrio, usted no va a poder activar ese instinto de agarre y se va a caer. Pero si usted va con la mano sobre el barandal, perdió el equilibrio, se le volvió algo, su primer instinto es el agarre y esto va a evitar que usted se siga cayendo. Sencillamente de pronto va a recibir un golpe ahí, pero no se va a caer por las escaleras. ¿Listo? Vamos a terminar este pequeño espacio de capacitación viendo este pequeño video para que no creamos que los ejemplos que les estoy diciendo son mentiras. Veamos lo común o lo fácil que es que pueda llegar a ocurrir.
Entonces, fíjense ahí cómo se le dobló el tobillo, perdió el equilibrio, cómo no tenía punto de agarre y cómo una mano se empuña tratando de mantener el punto de agarre y la otra trata de verificar el entorno donde pueda recibir menor impacto. Esos son instintos que nuestros cerebros tienen automáticamente para mantenernos vivos, para mantenernos protegidos. Pero no pudo activar ese instinto de agarre porque no estaba sostenida sobre el barandal. Un tipo de accidente, esto es muy fácil de que ocurra. Si usted va distraído con su teléfono, si no tiene el calzado adecuado, chicos, para ustedes, esto lo recalco mucho para ustedes, ¿por qué? Porque es muy común que no se amarran correctamente las botas o el zapato, ¿sí? Resulta que vamos y miramos si las botas o el zapato o el tenis tiene los cordones con unos nudos en las esquinas de cada cordón, pero el zapato cada vez que usted camina parece chancleta. Eso no debe pasar. ¿Por qué? Porque en caso de que usted se doble el tobillo, medio se resbale, no lo va a proteger. Muy por el contrario, va a ser un objeto que aumenta la posibilidad de que usted se tropiece y se caiga. Entonces, por favor, estemos atentos a todo lo que en el entorno les pueda traer riesgos. Reporten los actos o condiciones inseguras al área de seguridad o a sus jefes inmediatos para que reciban la atención necesaria y la modificación necesaria y así evitar los accidentes. Recordemos que en un accidente usted es el que va a recibir ese impacto físico y la posible lesión. Chicos, este era el pequeño tema que les traía para el día de hoy en este espacio virtual que nos habilitó la empresa.